Dios. Niños menores de 8 años. Vamos a la escritura, mis hermanos. Estamos estudiando Santiago, y vamos avanzando. Lentos pero seguros. Y estamos aprendiendo, amén. ¿Cuántos pueden, yo creo que en la práctica, ¿verdad? Es donde nos damos cuenta si estamos aprendiendo o no. Y el asunto es que si no lo practicamos se nos va a olvidar lo que vamos aprendiendo. La palabra de Dios, ¿verdad? Es repetitiva, con la intención de que estemos captando, aprendiendo. Dicen que en la mucha repetición es como se nos graban, como se nos quedan, ¿verdad? Es así como hemos aprendido en la sociedad. Y la palabra de Dios una y otra vez, ¿verdad?, nos enseña acerca de nuestro comportamiento como hijos de Dios. Santiago capítulo 5, si ya estamos ahí, lo voy a invitar a que leamos del 1 al 6. Vamos a tratar de, a ver si podemos terminar, ¿verdad?, del 1 al 6, así es que si no es posible, terminamos la próxima semana, pero lo importante es aprender, amén. Y dice en el verso 1, dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmojecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos habla todo el tiempo, Señor, y en tiempo presente. Gracias por esta escritura, Señor, que a pesar de que es antigua, tiene 2000 años, pero, Señor, tu palabra nos dice que ha sido establecida en el cielo desde antes de la fundación del mundo. Desde siempre ha estado tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos. Enriquece, edifica, Señor, nuestra vida a través de ella, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Bueno, entramos en un tema, ¿verdad? Vamos a tocar una vez más. Aquí Santiago se está otra vez dirigiendo a los ricos que habían en aquel entonces. Algunos comentaristas, ¿verdad?, difieren, no están seguros, bueno, tienen diferentes opiniones. Algunos dicen que se refiere a algunos ricos que eran cristianos, creyentes, ¿verdad? Pero otros consideran que se está refiriendo a los ricos de aquel entonces que no eran cristianos. Entonces hay una, ¿verdad?, hay un poquito de discrepancia entre ellos, ¿verdad? Pero bueno, aquí nos damos cuenta que Santiago no comienza el capítulo como comienza el primero, ¿verdad? Cuando dice, oh hermanos míos, sino que se va directamente, ¿verdad? Y muy al estilo de cómo lo hacían los profetas de la antigüedad, en una forma condenatoria, ¿verdad? Los profetas se presentaban delante del rey o delante del que había cometido alguna falta y lo reconvenía, ¿verdad? Lo señalaba su pecado y lo hacía volver la sugerencia, ¿verdad? Era un llamado a arrepentirse y a volverse a Dios. El caso de David, ¿verdad? Cuando peca, habiendo visto a aquella mujer
Y no solamente eso, sino que incurrió en un asesinato para poder quedarse con aquella mujer. Y luego su pecado quizás a la luz pública no había salido, pero Dios lo sabía. Y entonces usó a uno de sus profetas, a Natán, y lo envía, ¿verdad? Y le dice, esto es lo que has hecho. Y entonces David, al darse cuenta de que ha sido descubierto su pecado, ¿verdad? Él asume su responsabilidad, se arrepiente, le pide perdón a Dios en un arrepentimiento genuino. Y bueno, el Salmo 51, ¿verdad? Si usted lo ha leído, ese salmo es la oración de David en un momento en el que él se arrepiente con todo su corazón. Él ha perdido el gozo de su salvación. Él está pidiéndole a Dios que perdone su pecado. Dice, lávame con hisopo. Era un tipo de, un elemento que se usaba en aquel entonces, ¿verdad? Para blanquear la ropa. Ahora usamos el Clorox, ¿verdad? O usamos, no sé si hay otros químicos, ¿verdad? Que se usan para blanquear, para quitar todas las impurezas de la ropa. Y en los tiempos, cuando yo era niño, hay quienes no usaban el Clorox porque no lo conocían o no había todavía. Clorox es nuevo, ¿okay? Para las nuevas generaciones. Y se usaban, habían aún entre las hierbas, ¿verdad? Ciertas hierbas que servían para eso. Y entonces el hisopo era como un tipo de planta que ayudaba, ¿verdad?, a quitar todas las impurezas. Entonces él está pidiendo, o sea, y lávame más y más. Quería sentirse limpio de su pecado. Y entonces de esa manera Santiago, ¿verdad?, está ahora hablándole, pero a los ricos de ese entonces. Ya vimos que ha tocado varios temas. En el capítulo 4 se refirió a aquellos ricos, ¿verdad?, que bueno, teniendo riquezas, no consideraban a Dios. Y quizás estos ricos creyentes, ¿verdad?, decían, pues iremos, traficaremos, haremos esto, haremos negocio, ¿verdad?, y ganaremos esto y el otro. Hacían sus planes, pero sin considerar a Dios. Entonces Santiago les amonesta acerca del uso inadecuado de los recursos que han obtenido. ¿Y a quién les está hablando Santiago? Esta era la pregunta, ¿a creyentes o a no creyentes, verdad? Bueno, si los comentaristas, los exégetas, los grandes estudiosos no han podido resolverlo, ¿verdad? Eran creyentes, no eran creyentes, no hay detalles de eso, pero eso también lo podemos ver que pueden surgir en los dos casos, a creyentes y a no creyentes. Entonces, uno de los problemas que describe Santiago es que en esa época muchos de aquellos que tenían tierras, que eran los terratenientes, ¿sí entiende ese término? Yo creo que en nuestros países se usa mucho porque los hay. Quizás en los tiempos pasados, ¿verdad? Hay algunos hermanos que todavía les tocó o alcanzaron un poquito a conocer lo que eran las haciendas o los hacendados, ¿verdad? Eran gentes que en esos tiempos eran muy poderosos, tenían muchas tierras. En nuestro pueblo, cuando yo era niño, escuchaba la palabra cacique. Yo no sé si ustedes han escuchado ese término también, que se le atribuye a la gente que son de los ricos del pueblo, ¿verdad? En un pueblo pequeño donde hay mucha pobreza, siempre sobresale una familia, ¿verdad?, que son los caciques, son los únicos que tienen todas las comodidades que el dinero puede dar, ¿verdad?, que hacen que la gente trabaje de sol a sol. Incluso la gente que tiene necesidad y que ya ha venido a empeñar sus tierras, ha venido a empeñar sus posesiones, lo que tienen, ¿verdad? Y en los tiempos de los hacendados, en México, yo no sé si en Centroamérica pudo haber pasado lo mismo, donde los hacendados también, las familias se quedaban sin terrenos, sin tierras. Es lo mismo, el cacique, el hacendado, ¿verdad? Entonces ellos llegaban al punto donde las familias, para no morirse de hambre, venían y le decían al hacendado, ¿verdad? Solamente danos para comer y te vamos a trabajar, danos donde vivir, o sea, se daban casi como esclavos,
¿verdad? Solamente para poder trabajar, porque habían perdido todo lo que se consideraba un espacio de valor. Y entonces aquellas personas que venían y empeñaban su terreno, era muy raro el que podía obtener su terreno para atrás. Era muy raro. Entonces, estos caciques, estos hacendados, ¿verdad? Se enriquecían explotando, haciendo ese tipo de injusticias con el pueblo, con su gente. Y en el tiempo de Santiago, hermanos, estaba sucediendo esto. ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo, cuando empezamos a hablar de Santiago, Santiago se está refiriendo a los hermanos de la dispersión? Dice, aquellos que por las razones que hayan sido, ¿verdad?, de la persecución o porque fueron expulsados, salieron, tuvieron que salir, fueron obligados a salir. Dice que se encontraban en diferentes partes, y al llegar a esos lugares pues se encontraban en la necesidad de trabajo. Es como cuando hemos venido a este país y no tenemos ni un seguro para trabajar, no entendemos el idioma, y va a haber, y nos hemos encontrado. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión trabajó para alguien que, sabiendo su estatus, sabiendo que usted tenía la necesidad, y lo explotaban, lo explotaban. Eso es muy común aquí en este país, y yo creo que en muchos más. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que siempre ha sucedido, porque el corazón del hombre, mis hermanos, no ha cambiado, es el mismo. El Señor lo dijo desde Génesis 6, cuando le dice a Noé, construyete un arca porque voy a destruir todo esto, porque el pensamiento, los designios del corazón del hombre siempre son de continuo el mal, y no ha cambiado el hombre, el ser humano. Entonces el ser humano nomás tiene cierto poder, cierta autoridad, cierta cantidad, quizá más que otros, donde puede ser el opresor, ¿verdad? Y bueno, vemos que esto aún sucedía en la iglesia y fuera de la iglesia, y muchas veces esto es terrible, mis hermanos, que dentro de la iglesia pueda suceder algo como esto. Ahora, hemos visto, ¿verdad?, acerca para considerar a alguien rico, ¿verdad?, cuánto tiene que hacer al año. Pero a lo mejor es un poquito exagerado decir que alguien que se considera ya en el nivel de rico es que tenga que hacer 4 o 5 millones por año, ¿verdad?, puras ganancias. Ese se considera una persona rica. Yo sé que aquí entre nosotros, yo creo que ni todos juntos logramos hacer todo eso al año, pero la mayoría, ¿verdad?, de la sociedad en la que nos desenvolvemos, ¿verdad?, vemos, a veces yo me pregunto, porque hay muchos vecindarios, ¿verdad?, donde las casas de 800,000 y la gente está peleando y desesperado porque ya le construyan su casa. Hay mucha demanda de casas nuevas especialmente, y digo, ¿de dónde saca tanto dinero la gente? ¿Dónde puede trabajar y hacer lo suficiente como para pagar algo como eso? Y bueno, entendemos, ¿verdad?, que el ser humano se la va a averiguar de alguna manera, ¿verdad? Pero todavía nos consideramos dentro de un nivel, casi todos. ¿O usted conoce algún hermano aquí dentro de la congregación que haga 4 o 5 millones por año? 500,000 al año, ¿verdad? Y todavía no llegamos a ese nivel, ¿me entiende? Entonces, pero nos referimos a aquellos que quizás, ¿verdad?, quizás no tienen esas entradas, pero tienen la manera a lo mejor de solvencia económica mejor que otros, y que muchas veces sus recursos lo usan de una manera en la que se enriquecen más, porque nunca es suficiente. Pero todo eso, mi hermano, tiene más que ver con un corazón. Amén. Porque se puede ser a lo mejor rico y muy rico, pero su confianza no está en el dinero. Entonces, Santiago describe, ¿verdad?, porque en ese tiempo habían quienes tenían el poder económico y quizás estaban comprando todas las tierras, o eran dueños de locales, de negocios, ¿verdad? Y de esa manera pues se enriquecían. Entonces estaban explotando a aquellos que trabajaban, y de esa manera estaban, ¿verdad?, el pobre más pobre y los terratenientes más ricos. Y esa era
Esa es la idea que Santiago está exponiendo en este capítulo, en esta carta, que mientras ellos se enriquecían, estaban empobreciendo a otros, y esa es la descripción aquí. También hay quienes interpretan, ¿verdad?, que estos ricos son cristianos, pero que han perdido la sensibilidad, ¿verdad?, de amor a su prójimo, y los están explotando y empobreciendo mientras ellos se hacen ricos. Y si el caso es que, si se trata de creyentes o no creyentes, el asunto es que la acusación de estos ricos que están empobreciendo y aprovechándose de otros, esto es lo que Santiago está condenando. Y esto es algo, mis hermanos, que en la sociedad en la que vivimos siempre estará pasando. Y esto es para que, bueno, si algún día, ¿verdad?, alguien logra o llega, ¿verdad?, a tener a crear quizás una fuente de trabajo para otros en las que se pueda hacer un negocio, ¿verdad?, no incurrir en estos pecados, siempre considerando, ¿verdad?, que pues todos tenemos derecho a la vida, todos tenemos derecho a tener pues lo necesario, lo importante que es el dinero para sobrevivir en una sociedad. Entonces hay dentro del ambiente en el que yo me muevo, ¿verdad?, en el trabajo secular, yo me doy cuenta que hay muchas compañías y hay una competencia terrible y grande. Y yo recuerdo hace años el patrón que yo tenía, ¿verdad?, cristiano, gracias a Dios fue para mí un gran amigo, que lo recuerdo con mucho cariño, y también porque de todos los patrones que he tenido en esta vida, Dios me bendijo con ese patrón, que era mi patrón, era mi amigo, era pastor, éramos colegas, muchas cosas, aprendimos juntos muchas cosas. Y lo que en ocasiones él decía, yo no sé cómo le están haciendo las otras compañías, decía, porque, a bajarse tanto sus precios, dijo, ¿cómo hacen negocio? Tienen que estar sacrificando a alguien, y tenía que ser pues a los trabajadores, mientras ellos sacaban sus ganancias. Y uno escucha y se da cuenta que hay compañías que muchas veces le llegan a deber tanto a sus trabajadores que ya no les pueden pagar, y ya un día nomás les dicen ya no hay trabajo, y se van en bancarrota, ¿verdad? Y aunque, bueno, hay leyes, ¿verdad?, que abogan por todo esto, pero todo es un proceso, mis hermanos, que muchas veces el que es pobre no recurre a eso porque sabe que es pérdida o es muy prolongado el tiempo, o le va a costar más caro andar en esos negocios, ¿me entienden? Entonces las injusticias se siguen dando hoy en día. Y entonces recuerdo que, bueno, por eso le digo que este patrón que yo tenía, habían ocasiones en que él tenía que bajar los precios. Y a veces me decía, Daniel, me decía, yo no estoy haciendo nada aquí, dijo, pero con tal de que ustedes puedan llevar algo para su familia. O sea, a ese punto, ¿me entienden? Y entonces eso, mis hermanos, devela un corazón realmente que ama a su prójimo, que ama a la familia de su prójimo. Yo recuerdo en los tiempos de la recesión, ¿verdad? En ese tiempo, compañías grandes quebraron, cerraron sus puertas. Compañías que tenían 4, 5, 7 cuadrillas, y nosotros nomás era una compañía con una sola cuadrilla, y permaneció con las puertas abiertas. Y a veces el patrón nos llamaba, él también perdió su casa, dice, yo quisiera hacer más por ustedes, pero no puedo. Y a veces nos decía, y te va para la gasolina, y aunque no trabajábamos, y al pendiente si habíamos comido o no, si teníamos algo. Ese era el corazón de ese hombre. Y cuando hubieron tiempos buenos, era así también. Por eso muchas veces no llegó a acumular riquezas, y quizás el negocio era suficiente para poder haberlo hecho,
no lo hizo. No lo hizo. No le quedó. Recuerdo que en una ocasión hasta me dijo antes que me muera, me dijo, me gustaría comprarte una casa. Yo le decía, primero se compra la suya y luego me compra la mía. Porque siempre ponía a su prójimo aún antes que él y antes que su familia. Hermanos, se puede ser rico y no necesariamente con bienes, sino del corazón. Creo que ya lo he dicho en otra ocasión, ¿verdad? Y no es por alabarlo porque ya está descansando en el Señor, pero muchos o algunos lo llegaron a conocer. En una ocasión yo recuerdo que antes dábamos comida, ¿verdad? Íbamos hasta California, hacíamos viajes. Y recuerdo en una ocasión, en esas mismas ocasiones de que no había trabajo, yo le dije, porque él también venía y nos ayudaba, ponía sus vehículos, o sea, tenía disposición. Y ya cuando terminamos todo, ¿verdad? Íbamos para la casa y le dije, mire, esto es para usted, y le eché unas cajas de comida. Y recuerdo que íbamos pasando por unos vecindarios y de repente se detuvo y llamó a unos niños que estaban ahí y le dijo, hey, vengan para acá. Dijo, ¿tienen comida en su casa? ¿Les gustaría tener una caja de comida? Los niños dijeron que sí. Dijo, ok, se lo dio. Y le dije, llora, ya no tengo más que darle. Y él me dijo, ellos van a tener una caja de comida. Nosotros, dijo, tenemos a Dios. Digo que aprendemos. Hubieron enseñanzas que para mí fueron importantes. Descubrir el corazón de alguien que pudo llegar a amasar a la mejor riqueza, dedicarse a eso, tenía las herramientas, tenía la compañía y pudo haberlo hecho. No lo hizo. Y bueno, el enfoque no es mi hermano, sino el enfoque es que si algún día el Señor nos permitiera tener los recursos suficientes, siempre pensar en nuestros hermanos. Desafortunadamente en el mundo donde vivimos podemos ver más como personas que llegan a ser exitosas y que pueden llegar a lo mejor a acumular bienes y riquezas, muchas veces se vuelven altivas, orgullosas. Si te vi ni me acuerdo. Y bueno, esto que Santiago estaba condenando en ese tiempo era lo mismo que condenaban los profetas en la antigüedad, condenaban los actos del pueblo de Israel y de otras naciones. Así que sin duda alguna Santiago quiere que conectemos la arrogancia del corazón con el uso inadecuado o indebido del dinero al explotar a otras personas en ese proceso. Y Santiago condena a los ricos por el mal uso del dinero. Y algo que debe quedar muy claro es que Santiago no está condenando a los ricos por ser ricos. No. Lo que está condenando es la acción o las actitudes o la explotación que hacen para ellos enriquecerse más, sin importarle si su hermano tuvo su paga. Y déjeme decirle, yo he conocido aquí dentro de compañías patrones y la gente se queja, ¿verdad?, de que los patrones muchas veces les retienen el pago. Qué triste. No se ponen a pensar que hay quienes, o habemos quienes vivimos de día en día. Le doy gracias a Dios porque no ha sido mi caso. Yo no he tenido que esperar, gracias a Dios, a que el patrón
o que me diga, por favor, espérame. No. Hay ocasiones en las que terminamos el trabajo y órale, vámonos, aquí está. Dicen chivo pagado, ¿cómo? Chivo brincado, chivo pagado, algo así. Es un refrán por ahí. Gracias a Dios. Entonces, Pablo no condena a los ricos, más bien les dice, cuando le escribe a Timoteo acerca de los ricos. Mire, Pablo también habla acerca de esto. En 1 Timoteo 6, 17, 18 y 19, vamos ahí a la escritura un poquito atrás. Y vemos que hay recomendaciones que Pablo le está haciendo a Timoteo para cómo enseñarle a los ricos. 1 Timoteo 6, verso 17 dice, a los ricos de este siglo, manda, dice, que no sean, ¿cómo? Altivos. Porque normalmente el que tiene dinero, mis hermanos, ¿verdad? En su mayoría, hay gente que a usted lo voltean a ver así como, no sé, medio raro. Yo manejo un 1950, un carro antiguo, y como lo traigo, ¿verdad?, en diferentes áreas, y a veces llego a lugares donde hay algunas personas, bueno, los ricos, ¿verdad? Hemos estado en Lake Las Vegas, hemos estado allá en los Ridges, donde vive pura gente que sus casas valen de 15 millones para arriba. Y cuando ven ese carro y me ven subirme ahí, o sea, me miran como que, no sé, lo saqué, o alguien me lo dio para lavarlo, ¿no? Algunos no creen que yo puedo manejar un carro de esos. No es presunción. Simplemente hay aquellos que piensan que uno no está al nivel para poder manejar algo así. No sé, ¿qué vendrá a su pensamiento? Pero a los ricos de este siglo dice, manda que no sean altivos. Porque hay un comportamiento del que no le falta nada y que tiene todas las comodidades. Y que muchas veces cuando se dirigen a una persona, aunque no sean sus sirvientes o no le sirvan a él ni le estén haciendo un trabajo, tienen una forma de dirigirse altiva. Hay hasta quienes a lo mejor pasan y, no sé, tienen una actitud, ¿verdad? No tan buena, no tan agradable. Pero lo que llama la atención es que Pablo le está escribiendo a Timoteo que hable con los ricos. Dice que les mande que no sean altivos. Quiere decir que dentro de la iglesia, hermanos, había gente de poder. De hecho, Pablo él dice que él se hacía, ¿verdad? Para la gente de un nivel, él se ponía a la altura. Era un hombre, ¿verdad?, bien capacitado para poder manejar todos los tipos de temas, filosofías, y podía estar aún en presencia de reyes, de gente importante. De hecho, la carta que escribe, o el Evangelio de Lucas la carta de Hechos, ¿verdad?, va dirigida a un excelentísimo Teófilo, que todavía no sabemos quién es Teófilo. Pero al referirse a él como excelentísimo, esa era como una expresión de un reconocimiento de alguien que tiene una jerarquía alta, que podía ser dentro del gobierno, dentro de un funcionario, alguien muy importante. Y luego le dice, ni pongan la esperanza, dice, en las riquezas, las cuales, dice, son inciertas, sino, ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, que usen sus recursos para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás. Es lo que está mandando el apóstol Pablo a los ricos de aquel entonces. Y
recuerdo hace algunos años, lo recordaba hoy, hubo un hombre que tenía una compañía de lo mismo que hacemos nosotros. Él heredó de una relación que tenía con una señora, no eran casados, pero era su novia, y creo que heredó unos 15 millones de dólares. Cuando la señora murió por un cáncer, él quedó con esos 15 millones de dólares y lo que hizo fue pues engrandecer la compañía. Pero no tenía mucho conocimiento de lo que se hacía. Él simplemente quiso, pues, ¿verdad?, hacer mucho más. A la vuelta, que serían de unos 4 o 5 años, por falta de experiencia en administración y todo ello, compró sus propios camiones, casi hacía su propia compañía de cemento para no tener que depender de los que venden cemento y todo ello. El asunto es que cuando haces trabajos comerciales, que te metes ya con trabajos grandes y que los pagan ya hasta que se terminó todo el proyecto, que puede durar 1 año o hasta 2 años, tratándose después de casinos, ¿verdad? Entonces hay ciertas pruebas que se le hace al material, y si no cumple con los requisitos tienen que quitarlo, y todo eso le costó. Terminó este señor a la vuelta de 5 años manejando un camión allá en Utah, después de haber tenido tanto. A veces el hombre se cega y piensa, ¿verdad?, a lo mejor, y usted dice, ¿qué hubiera hecho con 15 millones? Yo sí sé que hubiera hecho con 12 millones de aguacate, vamos a oírlo siempre. Entonces, a veces el hombre no se conforma, no tiene llena, quiere más y más y más. Y dice la palabra que debemos de ser, dice, ricos pero en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando, dice, para sí buen fundamento. Dice la Biblia, hermano, no condena a aquellos que por circunstancias o por lo que sea posean dinero. Dios no está en contra ni condena por eso. Lo que se condena, ¿verdad?, es que el hombre, por causa del dinero, adopte una postura de orgullo, de arrogancia, de altivez, y que en vez de usar esto para ayudar, porque qué bueno es pensar, y créame, el deseo mío a veces cuando veo necesidades de hermanos que no pueden conseguir un trabajo, y a veces creo que lo he comentado con algunos hermanos, digo, a mí me gustaría que pudiéramos hacer fuentes de trabajo, generar empleos para que la gente no pase pues momentos difíciles, que siempre habrán. Cuando veo cómo batallan para conseguir un lugar donde vivir, digo, ¿cómo sería bueno poder tener no sé, por ahí un complejo de apartamentos y tenerlos a la disposición? ¿Me entiende? Quizás no cobrando para enriquecernos, pero por lo menos para mantenerlos. Para mantener eso, el mantenimiento, y a lo mejor para poder hacer algo más. ¿Me entiende? Pero no para enriquecernos, sino para poder ayudarnos los unos a los otros. Entonces, el problema con muchos es el amor al dinero, ¿verdad? De cómo puede usar el dinero para explotar a otros o para destruir a otros. Y muchas veces, ¿verdad?, nuestro corazón puede cambiar. Y eso, mis hermanos, es lo que debemos evitar. Nadie va a ser juzgado automáticamente, ¿verdad?, por ser rico solamente, porque hay personas que a lo mejor han pasado escasez, no tienen, pero su corazón está altivo, está orgulloso, aunque no tenga ni esté nadando en bienes y riquezas de este mundo, ¿verdad? Entonces hay quienes pueden tener esa arrogancia porque no confían en Dios.
y su esperanza está en lo que pueden poseer aunque no sean ricos. Ese no es el problema, porque el problema está siempre en el corazón del hombre. Pero en este caso Santiago está condenando a los que almacenan riquezas de manera egoísta y abusan de sus trabajadores. Llevan un estilo de vida desenfrenado y por lo tanto oprimen a los justos. Yo crecí en un pueblo pequeño, dicen que en pueblo pequeño, infierno grande. Se da uno cuenta de muchas injusticias que cometen los hijos de aquellos que todo lo pueden. Los hijos de aquellos señores que son como los dueños del pueblo. Aunque hay un presidente, hay una policía, pero le tienen que pedir permiso al cacique, al que paga todo, del que depende la gente, del que depende el pueblo, y sus hijos son intocables. A mí me tocó vivir en uno de esos pueblos, y créanme qué difícil es soportar ver todas las injusticias que cometen con el pueblo y todos los desmanes que hacen los hijos, porque nadie les puede hacer nada. Estrenando carro nuevo todo el tiempo, abusando de cualquiera, golpeando al que se le... Y nadie puede hacer nada. Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad?, que se ven en pueblos pequeños. Entonces, Santiago está condenando a los que almacenan riquezas de esa manera egoísta, abusan de sus trabajadores, llevan un estilo de vida desenfrenado y oprimen a los justos. Santiago está retomando un tema clásico en la Biblia. Hay una ley que Dios le manda ya en Levítico, creo que es Levítico 19, déjenme lo busco, donde habla a su pueblo y le da estos mandamientos de que no debe oprimir a su hermano. Levítico 19. Sí. El verso 13 dice: no oprimirás a tu prójimo. Son mandamientos. Estos son no de los 10 mandamientos que conocemos, sino que recuerden que dentro de las leyes que Dios le dio a Israel habían 613 leyes que incluían las leyes ceremoniales, las leyes cívicas, ¿verdad?, de morales. Y le dice en el verso 13: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. Y mire, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Y el salario, mis hermanos, del jornalero es que era día trabajado, día pagado. ¿Por qué? Porque tenía que comer, tenía que llevar comida a su familia. Ahora recuerde que en aquellos tiempos, ¿verdad?, la electricidad no existía, no habían refrigeradores. Hoy en día, gracias a Dios, usted se espera hasta el fin de semana, ¿verdad?, agarra su cheque, puede ir a la tienda y acumular su comida y guardarla ahí para que no se le eche a perder, ¿verdad?, en el refrigerador. Pero antes era ir y comprar ahí su carnita o lo que iba a consumir. Entonces, el Señor fue muy específico. Y el Señor, así como guardó a su pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando fue oprimido ahí en Egipto, cuando fue sacado, Dios le dice: no harás esto con tu prójimo, porque acuérdate cómo te oprimió Egipto. O sea, no sigas ese modelo. Acuérdate del sufrimiento que ocasiona para que tú no se lo provoques a nadie más. Y entonces Dios está guardando, ¿verdad?, está previniéndoles o les está dando mandamientos. Entonces, la preocupación que Dios tiene de aquellos que son vulnerables en nuestra cultura o sociedad, porque vivimos en un mundo, mis hermanos, donde hay mucha maldad, ¿verdad? La realidad donde las personas son, o vamos a considerarnos algunos también egoístas, ¿verdad? Y todo el tiempo definimos lo que está bien y lo que está mal a nuestra conveniencia, a expensas de los demás.
Y esto no es un problema a nivel personal, sino que lo vemos en niveles de la sociedad, donde el hombre siempre se va a aprovechar, siempre va a querer hacer más ganancias a costa de alguien más. Entonces, y esto va a niveles todavía más altos, más grandes. Veamos los gobiernos que tenemos en nuestros países. Vemos que los que gobiernan viven bien, cómodos, con muchos bienes, cuentas aseguradas para no sé cuántas generaciones, que yo creo que no se las van a acabar a costas del pueblo. No les importa si la gente tiene o no. Entonces, a veces el vulnerable, el pobre, ¿verdad?, es llevado a todas esas injusticias. Y esta es la historia humana una vez más. El hombre, lejos de Dios, redefiniendo siempre el bien y el mal a su conveniencia y a costa del sufrimiento de los demás, cometiendo injusticias, explotándolo. Y aún esto, ¿verdad?, de ahí es donde proviene la violencia, la injusticia, la desigualdad, y es un asunto del corazón del hombre quebrantado y roto por el pecado. Dios, en la historia de la salvación, Dios rescata a Israel de la situación que vivía de opresión, de injusticia allá en Egipto. Un hombre considerándose Dios, ¿verdad?, Faraón, que define él lo que es el bien y el mal, y él decide matar a todos los hebreos varones que iban naciendo. Entonces Dios lo rescata de esa situación, hace un pacto con ellos, y entonces Israel debía reflejar el carácter bueno de Dios, y es por eso que Israel debía actuar como Dios actuó con ellos, protegiendo a los más vulnerables. Y a veces no pasa así. A veces no pasa así. Hay a quienes con usted a lo mejor ha sido misericordioso con alguien, pero qué triste es ver que aquel con el que usted mostró misericordia, aquella persona no tuvo misericordia para alguien más. Qué triste, ¿no? Y eso era precisamente lo que Dios hizo con Israel. Tuvo misericordia y por amor los sacó, hizo un pacto con ellos. Y después Dios, aún dándoles mandamientos de que no oprimieran al pobre, a la viuda, al huérfano, siempre lo recomendó Dios, y era en lo que más reincidía. ¿Sabe por qué el Señor Jesucristo le decía sus verdades a los fariseos de aquel entonces? Le decían: ustedes diezman de esto, del otro, hasta de lo más mínimo diezman, pero se les olvida, dice, la misericordia, se les olvida la humildad, se les olvida la fe. Ustedes se les olvida porque dice que van, ayunan y hacen largas oraciones, dice, pero van y despojan a la viuda. Todo eso el Señor lo estaba viendo en su momento. Y créanme que los fariseos eran ricos, eran religiosos, eran ricos, tenían las posibilidades. Pero el Señor, cuando ve que los ricos entran y dice que echaban las monedas, ¿verdad?, y sonaban, hacían ruido como las maquinitas hace muchos años, y entra una mujer y deja caer ahí 2 moneditas que yo creo que ni ruido hicieron, ¿verdad?, como cuando deja caer 2 pennies. No es lo mismo que dejar caer 2 de a dólar, ¿verdad?, de aquellos que se usaban antes. No es lo mismo. Y el Señor pregunta: ¿quién dio más? La lógica, ¿no? Los ricos, dijo el Señor. Esa no es la lógica de Dios. Los ricos dieron de lo que les sobró, pero la mujer dio todo su sustento. Qué gran diferencia, ¿no es cierto? ¿Se imagina? Dar todo era el sustento de ella. Yo creo que nosotros nunca hemos estado en esa posición de decir: aquí está todo mi sustento. Solamente damos una parte de acuerdo a lo que, ¿verdad?, proponemos en nuestro corazón, y tenemos la libertad de hacerlo. Entonces, ya casi termino. Eso es lo que los profetas denunciaron en aquel entonces.
Israel se había olvidado del Señor y por eso se habían olvidado de los demás. Y entonces los profetas lo denunciaban, ¿verdad? Y les decían, regresen, Dios quiere restaurarlos. Querían restaurar. Dios quería restaurar la relación con su pueblo. Y ese es el problema del por qué existe la desigualdad, la injusticia. ¿Por qué tenemos tanto orgullo muchas veces dentro de nuestro corazón? Altivez, injusticia, violencia, opresión, egoísmo. Y cómo muchas veces podemos ver a los demás como objetos por los cuales podemos lograr cosas o beneficios a nuestro favor. Y eso es lo que condena, ¿verdad?, el apóstol Santiago en los ricos de aquel entonces. Entonces, a lo mejor, hermano, nosotros no estamos en esa postura, ¿verdad? Como le digo, aquí casi todos estamos en el mismo nivel, o vivimos del día a día, pero quizás son muy pocos los que tienen quizás un poquito más de lo que se necesita, pero sí, la mayoría es de vivir día a día, ya pensando cómo le voy a hacer para completar, para pagar la renta que me viene, para pagar una aseguranza que ya subió, ¿verdad? Y parece que ahora, me decía mi esposa que las noticias decían que estamos en el cuarto lugar de las ciudades más caras para vivir en Estados Unidos. Nevada es el cuarto. El primero California, el segundo Nueva York y nosotros somos el cuarto. Entonces, las cosas se ponen difíciles, pero tenemos un Dios grande. Si algún día se saca la lotería sin comprar boleto, porque nosotros no creemos en la suerte, creemos en la bendición de Dios, en el trabajo limpio y honesto, y Dios es el que nos bendice. Amén. Entonces Santiago está reflejando la enseñanza de Jesús respecto del dinero. Jesús dijo acerca de la aflicción para los que son ricos, porque su única felicidad para el rico es aquí y ahora. El rico que pone su confianza en sus bienes, en el dinero, en las cosas que son temporales de este mundo y que no le importa saber de Dios, para él solamente importa el aquí y ahora, nada más. Pero aquel que es rico y que es sencillo, es humilde, reconoce a Dios, su confianza no está en las riquezas sino en Dios, es diferente. Hay satisfacción, hay gozo en poder hacer con su dinero, el poder ayudar. ¿Saben ustedes que dentro de la organización a la que pertenecemos hay gente muy rica? Nosotros como iglesia, siendo tan pequeños, este año, gracias a Dios, para las misiones, siempre habíamos mandado 1,000, 1,100, ¿verdad?, que se había juntado, pero siempre nuestra meta por lo menos era enviar $1,000. Este año fueron 1,485 que se envió, ¿verdad? Pero cuando recibimos informes de todo lo que se envía para misiones, de todo lo que se recauda en la nación, se hablan de 300 millones, de 330, o sea, ¿por qué? Porque hay más congregaciones y de poquito en poquito entre todas, y hay iglesias que tienen la capacidad para dar más, ¿me entienden? Pero yo considero que en el porcentaje del nivel en donde estamos, creo que Iglesia Bautista Galilea hace un aporte importante, y yo creo que por eso Dios nos sigue bendiciendo. No creo, estoy seguro, ¿verdad? Porque Dios bendice al corazón dadivoso. Así es que la Biblia no está condenando en sí la riqueza, sino el uso injusto y egoísta de la riqueza. Vamos a parar aquí, mis hermanos. Continuamos la próxima semana.